RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta parte del programa, a través de RCR, Red de Comunicación Regional, llegando a todo el país, agradeciendo a las emisoras, a las estaciones de radio que se aunan en vivo, en directo, en simultáneo, en tiempo real a través de RCR, tenemos una gratísima visita, ¿no? Nos acompaña en esta oportunidad don Eduardo González Viaña, escritor, periodista, profesor universitario, abogado de profesión, nacido en Chepén, en La Libertad, ¿no? Él radica desde hace más de 30 años en Estados Unidos, donde además, ¿no?, es catedrático emérito de la Western Oregon University, ¿no?, miembro número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, así como correspondiente a la Academia Peruana y la Real Academia, y además es un activo defensor de los derechos de los migrantes latinoamericanos. Yo quiero agradecer la amabilidad que ha tenido con nosotros don Eduardo González Viaña. Le agradezco la gentileza por acompañarnos en esta oportunidad. También me da mucho gusto estar en RCR. Yo aprovecho la oportunidad para no salirme un poco del tema ya del momento. Hace poco usted presentó su última novela, ¿no?, denominada La Frontera y Paraíso, también referida al tema de la migración a Estados Unidos. Y además, la novela aparece en un momento donde el presidente Donald Trump sigue endureciendo sus medidas contra los latinos que ingresan en su frontera. Hoy mismo estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no?, claro, en zona de frontera, ¿no? Y además usted plantea una dedicatoria que encierra exactamente todo este pensamiento a Donald Trump, para que sepa quiénes somos y para que entienda que es una locura odiar, o peor aún, odiarnos, ¿no? ¿Cómo miramos este momento? ¿Cómo nace la novela? ¿Cómo se enmarca dentro de la coyuntura? ¿Y cuál es la situación de los latinos en Estados Unidos, ¿no? La Frontera del Paraíso es una novela que forma parte de un grupo, de una saga, es una saga, ¿no?, de novelas. Ha sido editada por Crisol, se puede encontrar en cualquier lado, en cualquier Crisol del Perú, y trata sobre una mujer que atraviesa la frontera junto con su hijo enfermo de cáncer. Sí. La señora cree que de alguna forma va a lograr la curación de este señor en los Estados Unidos. Pero el hombre ya está desahuciado. Los médicos en Guatemala le han dicho que no tiene ni para una semana. Además, ¿cuánto de dinero tienen? $200, es todo lo que tienen en la vida. Y sin embargo, esa fe maternal que mueve montañas los empuja a caminar, a internarse primero en México a través del infernal tren Bestia y luego a través de los Estados Unidos. Pero no es tan solo por cierto, el motivo que lleva a millones de latinoamericanos hacia el norte. Yo diría que siempre he comparado la emigración de los latinoamericanos como tan solo parecida a la que en los tiempos bíblicos empujó a todo un pueblo, el pueblo israelita, a caminar a través del desierto durante 40 años hacia la tierra prometida. La diferencia es que entonces al pueblo elegido lo lideraba un profeta, un libro santo y un Dios. A nuestro pueblo, a los latinoamericanos del Éxodo, más bien lo empuja la maldición de dejar detrás países donde parecen haberse acabado los puestos de trabajo, la libertad, los derechos humanos, el amor en suma. ¿Y por qué se piensa que Estados Unidos podría ser el paraíso cuando muchas veces las condiciones les son adversas, las condiciones de derechos propios les son negados, ¿no? Ciertamente. Eso habría que preguntárselo a cualquiera, ¿no?, que vive en un infierno. Entonces, cualquier camino hacia afuera es el paraíso. Pero de hecho, por cierto, los Estados Unidos tienen mayores posibilidades, hay mayores puestos de trabajo, ¿no? Y en consecuencia atraen pues la esperanza de los
trabajadores que no encuentran esos sitios en sus países respectivos. Y esto además me lleva a pensar en que la migración es necesaria en los Estados Unidos. Es algo que los empleadores requieren. Por eso es que no viajan los migrantes, no viajan esas caravanas que están saliendo de Centroamérica y que ya se encuentran entre las puertas de Estados Unidos, no viajan hacia la nada. En realidad, allí adentro están esperándolos granjas, millares de empleadores. Realmente quienes están en contra de esta migración son gente que prácticamente están en contra de la economía de los Estados Unidos. Usted ha dicho que lo que mejor le ha ocurrido y lo más saludable que le ha ocurrido a la economía latinoamericana es esta migración. Ciertamente. Entonces, ¿esto es así? Es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. ¿Y por qué entonces entender como racismo, estupidez, no la xenofobia es fuerte? Xenofobia, pero es ignorancia además, porque la verdad es que no tan solo las personas, digamos, de las universidades, las personas que están empapadas con la creencia en los derechos del hombre, sino toda persona que en los Estados Unidos tenga una empresa necesita de los inmigrantes, tanto como fuerza de trabajo como consumidores. Los consumidores latinos elevan notablemente los ingresos de ese país. Ahora, el otro tema es cómo miramos que esta migración día a día conforma colonias, generan un estatus y ya van generando un modelo asociativo en los propios Estados Unidos. Pero, sin embargo, hay una marginalidad vigente y lo estamos viendo. Usted acaba de mencionar al inicio de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? Sí, por gente otro que lado, intenta ingresar, pero soy, hay un rechazo permanente. Lo vimos en el caso de los mexicanos, donde se construye un muro, universitario. ¿no? Y entonces puedo decirle que en las universidades de los Estados Unidos, nuestros cursos prácticamente hacen que los cursos de español hacen que vivan las universidades, porque todos los estudiantes quieren inmediatamente matricularse en los cursos de español. Ahora no se puede vivir en los Estados Unidos, o sí se puede, pero tal vez de una forma no la mejor, sin ser bilingüe. En realidad, cuando mis alumnos entran a las clases, me dicen eso, que ellos saben, que se están matriculando en español porque saben que con español van a tener un puesto asegurado y que ese puesto probablemente les va a pagar el doble de lo que les pagan a aquellos americanos que no hablan otro idioma. Ahora, toda esta reflexión que usted nos hace forma parte, como usted también nos explicaba hace un momento, don Eduardo, a una saga que usted ha venido desarrollando en los últimos años. En esa línea le pregunto, ¿no? ¿Cómo está observando usted el tema de la otra migración que ocurre en América Latina, la de mejor dicho, el éxodo de los ciudadanos venezolanos que ya buscan nuevos horizontes en países de la región? Algunos quieren saltar a Estados Unidos, pero las condiciones también siguen siendo adversas para muchos, ¿no? Tienen todo el derecho y yo recuerdo que un pintoresco candidato a la alcaldía de Lima decía que había que echarlos. Ricardo Belmont, ¿no? Sí, pero Ricardo Belmont, sí. Pero no tiene sentido, y que se ofendía por el hecho de que esas personas le mandaban 100 soles mensuales a su mamá en Caracas o a su esposa. Esto no tiene ningún sentido. A mí ni a usted ni a nadie nos hace nos quita nada el hecho de que la gente venga y haga eso. Lo que sí nos hace ver es que en un momento determinado aquí tampoco hay tantos puestos de trabajo. Y entonces incluso los menores entre esos puestos de trabajo, digamos, los trabajos informales ya están siendo sobrepasados
¿no? Eso es una en preocupación Estados que no Unidos- la causan los inmigrantes, un momentito, no la causan los inmigrantes Sí, ¿no? venezolanos, lo causa nuestra propia economía, ¿no? Tenemos que no ha sido además, capaz de resolver sus propios problemas. no ha sido capaz de resolver su propio problema, y aparte tenemos un gobierno prácticamente en manos del legislativo, y el legislativo está conformado bueno, por personas como un diputado o un congresista que lo llaman el tocador de mujeres, y una congresista a quien el dinero no le alcanza, una tal Chihuahua. Así es, ¿no? Ahora, esa misma situación que vemos en los países de América Latina, donde se hace un enjuiciamiento severo a la fuerte migración de parte de ciudadanos venezolanos, porque se ponen varios comentarios a la vez, ¿no? Le restan puestos de trabajo, no hay condiciones para las atenciones, etcétera, etcétera. ¿Eso se ve en Estados Unidos o Estados Unidos le brinda condiciones mejores que las de acá? No entiendo bien la pregunta. En Estados Unidos se brindan mejores condiciones para estos migrantes o ¿Para los migrantes también- venezolanos? Sí, en para los especial? migrantes venezolanos. ¿Te los ha visto? No, no he visto. No ha visto. No he visto, no. Ingresan mucho menos que en los países de América Latina. Bueno, este es un fenómeno nuevo, y las fronteras de América Latina, los países de América Latina están abiertas, Ya. las de Estados Unidos no, y cada vez menos, porque el presidente está... Ahora, ¿usted cree que Trump va a seguir endureciendo sus medidas frente a los latinos? No, en absoluto. Le puedo decir por una propia experiencia. Sí, ¿no? ¿no? Yo soy ciudadano peruano y también norteamericano, de Ya. manera que no tengo problemas. ¿Ya? Pero en una ocasión en que estaba escribiendo una novela, estaba escribiendo otra novela de esta saga que se llama El Camino de Santiago, ¿Ya? Claro. estaba yo en un puesto de frontera para entrevistar, porque soy periodista, entrevistar a la gente que estaba cruzando. Bueno, y realmente todo el mundo a las 11 de la noche, había visto yo centenares de personas, y hice amistad con algunos de ellos, y a las 11 de la noche me dijeron, goodbye, chao, 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 y pum, saltaron las barreras y entraron a los Estados Unidos. Es muy fácil, o por lo menos para ellos, para mí no, yo me quedé, por supuesto. Entonces es algo, va a ser imposible. Es más, si el señor Trump consigue lo que él está pidiendo, o sea, dinero para construir su muralla, los que la construyan no van a ser los gringos, van a ser los mexicanos, y se van a quedar en el lado de adentro. Va a ser una manera de protección para ellos. Eso es paradoja, ¿no? Es paradójico, pues así. En realidad, no creo que el señor Trump tenga para 4 años más. Con este periodo de gobierno, basta. Él ha sido elegido por más por ciertos gestos. Fíjese, le voy a decir cómo es el perfil de un votante norteamericano de Trump. Un votante norteamericano de Trump es generalmente un hombre blanco, ¿no? Que está muy, muy consciente, necesita de su blanquitud. Y en segundo lugar, es un hombre que tiene un nivel de educación como el de los congresistas peruanos, más o menos primario. En tercer lugar, es un hombre pobre, muy pobre. ¿Entienden? Y entonces, ¿y por qué es pobre? Él no lo sabe. Y él cree que su pobreza se debe a los inmigrantes latinoamericanos, que han venido a quitarle todo lo que él tiene. No es tal. Lo que pasa es que su ignorancia, ¿no? No le ha permitido entrar en los niveles que el sistema requiere. Además, el sistema es centrífugo. Entonces los ha echado a los que menos le valen, ¿no? Y entonces un demagogo puede llegar fácilmente y decirles, bueno, los culpables son los inmigrantes, ¿no? Como antaño un demagogo de bigotito le dijo a los alemanes, los culpables son los judíos. Bien, estamos conversando con don Eduardo González Viañez, escritor, periodista, profesor universitario, abogado de profesión.
ya nos está contando toda esta saga que tiene que ver con el tema de la migración latinoamericana, pero también darle un repaso, ¿no? Un contexto sociopolítico, cómo está mirando los Estados Unidos, cómo está mirando la región, y ahora voy a invitarlo para que nos ayude a reflexionar cómo está mirando el Perú. Yo mencionaba que él es chepenano, nacido en Chepén, en La Libertad, radica, si bien es cierto, hace más de 30 años en los Estados Unidos, donde es catedrático médico de una universidad, pero a su vez nunca se desliga de lo que ocurre en el Perú. Yo leía un poco su biografía y usted ha sido en su juventud militante del APRA, ¿no? Cuando entré en la universidad y tenía 17 años de edad, en la Universidad Nacional de Trujillo, fui secretario general del Comando Universitario Aprista. ¿Y qué es lo que más recuerda de esa vida? ¿Qué es de lo que más recuerda el pensamiento? Me siento orgulloso de haberlo sido, puesto que creo que el ideario del APRA es un ideario socialista aplicado a América Latina, y que su historia es una historia muy gloriosa. Lamentablemente no se puede decir que el APRA viva en nuestro tiempo. En nuestro tiempo el expresidente Alan García inauguró pues una suerte de secta alanista, ¿no? Y yo creo que la vieja APRA aquella desapareció. Yo soy un hombre con convicciones socialistas y así lo he sido siempre, desde que, incluso cuando entré en el APRA, eso porque la consideraba como tal, ¿no? ¿Y eso por qué no su lo ruptura? ¿Cuál es el elemento central de su ruptura con el APRA? No he roto con el APRA. El APRA ha roto conmigo. Porque el APRA dejó de existir. ¿Ya? Yo creo que el APRA dejó de existir cuando algunos dirigentes, como García y otros, ¿no? Abandonaron los principios primigenios. Pero mientras tanto, no, digamos, el APRA ha sido la comunidad política que más ha sufrido, o una de las que más ha sufrido en su lucha por los derechos laborales. Y entonces ha habido gente que... El APRA ha aprobado el exilio, ha aprobado el destierro, el exilio, ¿no? La muerte. No se olvide que en Trujillo 5.000 o 6.000 personas fueron, ¿no? Claro, fusiladas en Chanchán. Y que muchas personas pues estuvieron 20 años, 30 años. Entonces ese es el APRA incluso recientemente se ha muerto hace un año Armando Villanueva del Campo, por ejemplo, o el APRA que se reconstituyó a partir de la verdadera, digamos, a través de Luis de la Puente Uceda con el MIR, sí. O en otros caminos la que sufre como Víctor Palay, por ejemplo, ¿no? Que también un militante aprista, ¿no? Esa es la vieja APRA, pues. Pero el señor Alan García será el presidente de la facción alanista de algo, pero no es el APRA, francamente no lo creo. ¿O sí lo es? No sabía yo, tal vez por mi ausencia en el país. ¿Cómo es que llega 2 veces al gobierno? ¿Cómo es que llega 2 veces? Bueno, no estoy para, digamos, analizar eso, pero llegó, yo me acuerdo que el año 85 llegó por una esperanza que él preconizaba como si fuera la vuelta a la vieja APRA, ¿no? Se volvieron a agitar pañuelos blancos, pero lamentablemente esos pañuelos han servido tan solo para llorar después. Pero esto no es algo que... esto me hace recordar a lo que está pasando en esos momentos. Claro, digamos. Sobre eso vamos a conversar. El pedido de asilo del señor García no se parece en absoluto al asilo que logró Haya de la Torre. Haya de la Torre estaba perseguido, este señor no está perseguido. Haya de la Torre tenía que estar a salto en mata, ¿no? Y Haya de la Torre además no fue como él. Haya de la Torre murió sin dejar herencia y murió en casa alquilada, ¿no? En casa ajena. Y en este caso, ¿no? En Perú hay una democracia en la que el señor puede ir ante... será pues juzgado ante el juez sin ningún problema. Nadie le va. Los jueces, pobrecitos, los jueces y los fiscales están allí sin que nadie los cuide. En cambio, el señor García tiene toda
todo a su favor realmente. De manera que en este momento están ocurriendo cosas tan chistosas como que mientras que toda la iglesia peruana, por ejemplo, el nuevo cardenal Barreto, está en contra del asilo para este señor, el cardenal hasta ahora, ¿cómo se llama? Cipriani. Ya se me comienza a olvidar el señor Cipriani. El señor Cipriani, por ejemplo, está defendiendo a García y dice que lo hace en nombre de los derechos humanos. Señor Cipriani se olvida de que en Ayacucho, cuando él era obispo de Ayacucho, puso un cartel en la catedral que decía no se acepta denuncias por los derechos humanos. Y mientras tanto, el terrorismo de Estado del señor Fujimori colmaba los cuarteles de presos, asesinados, etcétera. Ahora, usted es periodista a la par, ¿no? Es un hombre Sí, de claro. mundo, en realidad, ¿no? Y leía yo que incluso ha estado en momentos bastante, creo que han marcado parte de la historia. Ha estado incluso en la caída del Shah de Irán, ¿no? Sí, Pero sí, claro. esa es parte justamente del desarrollo profesional que usted ha tenido, ¿no? Y en esa observación como periodista se lo pregunto, ¿cómo ve el tema de la corrupción? ¿No? Porque hay una corrupción en el Perú que nos ha envuelto a todos, es transversal, ¿no? Y hoy vemos que no solamente son los personajes que han estado ligados a los gobiernos, ¿no? Los expresidentes, ¿no? Sino también personajes que están ligados a las instituciones políticas, ¿no? Incluso dentro del propio partido aprista, dentro de corrientes ligadas a la izquierda, como el caso de Susana Villarán, o corrientes que se preconizaban como nacionalistas, como el caso de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, ¿cómo observa toda esta configuración frente al tema de la Yo le voy a corrupción? decir, Pepe, Sí, sí, José, sí. José, algo que tal vez suene irónico. Bienvenida sea la corrupción. ¿Por qué? Bienvenida sea la corrupción porque nos está permitiendo entender hasta qué punto somos corruptos. Como hoy no somos el ciudadano de a pie, ni nosotros que estamos conversando lo somos. Pero esta es una estructura corrupta en la sociedad. Una estructura en la que es normal, es natural tratar de comprar a un policía, por ejemplo. Antes se hablaba mucho de la mordida en México, o que México era uno de los países más corruptos a través del PRI. Hoy el Perú está en esa condición. Sí, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que recién en esos momentos se está descubriendo. No tan solo el ciudadano de pie o de carro, que el policía le dice cuánto es, ¿no? O el policía que le acepta, sino también el político. Y sobre todo el ciudadano que vota y que dice, no importa, pues roba, pero hace obra. ¿No? Está institucionalizada la corrupción. En estos momentos estamos descubriendo cuán corrupto es el sistema. En estos momentos no tan solo debemos ir a un referendo para aprobar o desaprobar 4 o 5 medidas, sino debemos ir para elegir una nueva constitución y para cambiar, O sea, no nos para deberías- darnos un duchazo de fe en la democracia, para entender cuáles son nuestros derechos. Yo diría que así como se hacen encuestas diversas sobre la popularidad, también debería ser sobre las personas, si las personas conocen cuáles son sus derechos. Creo que la mayoría no los conocen. O sea, no deberíamos sorprendernos si vamos a seguir conviviendo en los próximos años con más destape de corrupción. Bueno, sí, por supuesto que no deberíamos sorprendernos si es que triunfa el señor García y se lo llevan a Uruguay, o si en algún momento triunfa también acá el fiscal Chavarri y echa a los fiscales honestos, o si en algún momento se reconstituye la llamada Fuerza Popular en el Congreso. En ese momento no habría que sorprenderse de nada y nos espera lo peor. Pero en estos momentos en que tantas cosas están en juego, entonces momentos de levantarnos, es momentos de estar permanentemente en guardia, en no dejar que el criminal García salga del Uruguay ni que se le consiga un asilo. Usted en algún momento, leía también en una de las entrevistas que le hacían, usted ha sido admirador de Velasco Alvarado, ¿no? Correcto. Y además Lo soy. usted dice que cuando cayó Velasco usted se fue del Perú, ¿no? Y en esa mirada
¿cómo ve a la izquierda? ¿Cree que la izquierda tiene espacio para reconstituirse en el país? ¿Tiene espacio para generar un nivel de confianza en el elector, en la población? Comenzando por el comienzo de su pregunta. El general Velasco Alvarado inauguró un cambio en las estructuras del país y cambios como eso no se han vuelto a dar. De todo se le ha dicho al general Velasco Alvarado y a los generales del gobierno revolucionario. Pero nadie les ha dicho con pruebas o sin pruebas que fueran ladrones. En cuanto a la izquierda de manera general, pues es un espacio que ser izquierdista es tan solo, digamos, intentar cambiar las cosas. Yo no milito en ningún partido de izquierda, pero soy un hombre de izquierda, por supuesto. Sí. Entonces, yo creo que la izquierda como una actitud tendrá que necesariamente reconstituirse o nada, ¿no? Digamos, en ese caso es necesario, es una voz de honestidad, de limpieza, es una voz que sale, es como los evangelios, están allí abajo. Tendrá que constituirse en partido, no, por favor, pero por lo menos tendrá que ser una opinión poderosa que cambie esta situación. Finalmente, la opinión del presidente Vizcarra. ¿Qué opinión tiene el presidente Vizcarra? Es una persona que está... es una persona prudente y valiente, porque en esos momentos podría haberse dejado llevar por la corriente del fujimorismo y asustarse y dejar y entregar todo esto a la hueste del fujimorismo y entregar el Perú a sus antiguos dueños. Me parece que no, y espero que siga siendo tan prudente y tan valiente como lo es hasta ahora. Don Eduardo González Viaña, ha sido sumamente grato conversar con usted. Hay muchas cosas que se han quedado, la verdad, en el tintero, yo lo comprometo. Somos vecinos, así que la oportunidad de seguir conversando un poco más sobre el tema. Me da mucho gusto saber que RCR está conquistando públicos. Y además para que nos ayude un poco la democratización de la comunicación. Así es, y además para poder entender en esencia, porque nos interesa a muchos peruanos, ¿qué peruano no tiene un familiar en los Estados Unidos? ¿Qué peruano no sabe de lo que significa la migración? ¿Y puedo hacer un comercial? ¿Qué peruano no ha ido a un crisol y ha comprado, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama La Frontera del Paraíso. La Frontera del Paraíso. Fue impulsado por la derrama magisterial. Sí, estoy bien enterado. Ya basta. Bien, gracias, yo le agradezco a don Eduardo González Viaña por haber compartido estos minutos. RCR, la red que comunica y une al Perú.